con diseño industrial, que ustedes saben que es una de las carreras que forma parte de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Me presento un poco, yo soy Karina Cocho, actualmente soy la coordinadora académica del CIDI, del Centro de Diseño Industrial. Yo estudié la carrera aquí y me titulé en 1995, entonces ya tengo 20 años de experiencia fuera de la carrera. Y es interesante porque a través de los años se ha cuestionado mucho el qué es el diseño industrial, ¿no? Y entonces, cuando se le pregunta a la gente qué es diseño industrial, todo el mundo lo está asimilando como que es hacer muebles o construir partes de coches, o el sueño del diseñador es hacer un coche completo. Entonces yo les quiero platicar un poco qué es el diseño, cómo funciona el CD, qué opciones de proyectos se desarrollan ahí, qué áreas de trabajo puede tener uno posteriormente, y algunos proyectos en los que se involucra diseño industrial con el exterior. Entonces quisiera primero ponerles un video, dura muy poco para que tengan la introducción. ¿Alguien reconoce esta cara o le suena algo de la historia de diseño industrial en la UNAM? Horacio Durán, exactamente, ¿no? Nosotros lo llamamos un poco como el padre de diseño industrial en la UNAM. La historia de él es peculiar porque él estudió agronomía, no tenía realmente nada en un inicio que ver con el diseño, pero en algún momento él empezó a trabajar haciendo muebles y entonces tenía personalidades reconocidas del medio arquitectónico que le encargaban muebles, y de ahí se unió con algunas personas para empezar a trabajar un curso en la Ibero. Cuando en la Ibero querían hacer la carrera de diseño industrial, en aquel entonces eran puros cursos, no le dieron el apoyo para desarrollar la carrera como él hubiera querido y decidió salir a buscar apoyo en otros sitios, y así es que vino a dar aquí a la UNAM con el rector de aquel entonces, y el rector sí le permitió el proponer un plan y hacerlo dentro de arquitectura, ¿no? Iba a ser parte de la Facultad de Arquitectura. El plan de estudios que él genera es aceptado en 1968, pero debido al movimiento del 68 queda detenido eso, y es en 1969
que aquí en la parte donde es el sótano de la biblioteca es que apareció diseño industrial, ¿no? Hay muchas historias donde dicen que era un ambiente muy bohemio, que les tocó limpiar todo porque en aquel entonces era una bodega, que era una familia, realmente no todos los que trabajaban ahí, invitaron a maestros que estuvieron hasta que se retiraron, desde que apareció diseño hasta que hace poco salieron, y entonces esta familia creó la carrera de diseño industrial. Lo que Horacio creía, que es hasta la fecha una de las partes importantes de la visión de diseño en la UNAM, es que había que generar un plan que fuera flexible y que quedara constantemente con la posibilidad de evolucionar, que en otros lugares son estructuras muy definidas que no permiten esta flexibilidad de cambiar conforme va cambiando el entorno. Y es que continúa esto, que hoy en día nosotros estamos trabajando con el nuevo plan de estudios, buscando adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, a las nuevas necesidades del entorno, ¿no? Él trabajó en aquel entonces con personas que marcaron también mucho en México. En algún momento, dos arquitectos, entre ellos Ernesto Velasco, seguramente el nombre lo reconocen, se fue a estudiar a Londres y al venir a México traían el contacto de otra persona que se llamaba Douglas Scott. Él vino a México, se integró un tiempo corto, pero en ese tiempo ayudó a darle la estructura a la carrera de diseño, mucho más formal, que es como se forma la carrera de diseño actualmente igual en Alemania e Inglaterra, ¿no? Que son mucho más formales que la forma flexible que tenía él. Aquí vemos a Douglas Scott. Él, el tiempo que estuvo marcó definitivamente a la UNAM en este sentido y hasta el día de hoy también nos marca el que tenemos que tener una estructura de carrera muy bien organizada y a la vez muy flexible, ¿no? Yo lo llamo como si fueran el papá y la mamá de la familia, ¿no? La mamá es la buena onda, el papá es el estricto y entre los dos le dieron la personalidad a la carrera. Ok, platicando de las instalaciones, con el paso del tiempo estuvieron negociando hasta poder tener unas instalaciones más amplias y poder crecer como institución. Y entonces nos dieron un espacio en el posgrado de arquitectura donde hoy en día todavía nos encontramos y poco a poco se fue construyendo hasta lo que hoy vemos. Este es el edificio, este es el acceso, lo han remodelado recientemente la entrada. Si se dan una vuelta verán que ahora tiene una parte multidisciplinaria donde las 4 carreras que conforman la facultad compartimos ahí eventos. Podemos ver que cada elemento que está dentro del instituto, bueno, del centro, tiene la personalidad. Ahí vemos un mural y es de uno de los maestros de cerámica que también lleva muchos años y entonces cada uno va formando parte de esta familia y nosotros les decimos que una vez que entran a diseño industrial se convierten en parte de la familia, de una familia más pequeña que es la de la familia de arquitectura que de por sí somos. Tenemos un auditorio más pequeño que este, pero también totalmente diseñado y pensado por los diseñadores de ahí del centro y tratando de recibirlos y que tengan la comodidad y las instalaciones que requieren. Esta es la coordinación, ahí es donde me encuentro yo. Si se fijan el espacio, para que vayamos entendiendo un poco cómo funciona el diseño industrial, es un espacio que no tiene límites, ¿no? Es abierto, es compartir constantemente. Y eso es un poco lo que yo quisiera que vieran de la relación que tienen las 4 carreras que están dentro de la facultad. No es nada más de casualidad que estamos los 4 aquí, ¿no? Al final los arquitectos entran en el diseño industrial, los diseñadores industrial acaban generando espacios, los diseñadores de los arquitectos de paisaje también se involucran en la arquitectura directamente. Estamos todos juntos. Tenemos una biblioteca especializada. Hoy en día encontramos en las redes mucha información, pero hay muchos libros que solo aquí los van a encontrar y son incluso hasta reliquias, ¿no? Que vale la pena, si ustedes quieren encontrar de dónde venimos y hacia dónde van todos los objetos de los espacios, aquí lo pueden encontrar. Las aulas,
también esto es algo interesante, las aulas ha ido cambiando la forma en que se educa, ¿no? Ya las clases cada vez son menos de personas de un lado sentadas y alguien del otro lado hablando. Cada aula se trata de ir adaptando a la actividad de cada maestro. Aquí vemos cómo constantemente tenemos plasmadas cosas de diseño para que mientras caminan por las instalaciones vayan estando rodeados del diseño, ¿no? Tenemos también un área de video. Constantemente tenemos áreas de exposición y ahí vamos viendo lo que hacen los alumnos para que los demás lo puedan compartir y entender, ¿no? Vamos a ver más adelante todo el tipo de productos que sacamos en diseño para que vean toda la conexión que puede tener con arquitectura o con otras áreas. Tenemos laboratorios. Estos laboratorios son talleres donde podemos trabajar los materiales. Creemos que aquí en el centro que las cosas hay que probar, ¿no? Alguna vez yo quería estudiar la maestría en el Politécnico de Milán. Viajé a Milán para conocer la universidad, cosa que no me encantó la ciudad. Pero estando ahí, algo que les maravillaba a ellos de la preparación que traíamos nosotros, era que nosotros no solo tirábamos líneas, sino realmente probábamos y generábamos los objetos, ¿no? Y eso es una virtud, porque no hay nada como el objeto, verlo en la realidad si está funcionando o no. Tenemos un centro de cómputo donde tratamos de mantenernos a la vanguardia de los programas que se están utilizando en las empresas y a la vez los que probablemente se van a utilizar. No es tan fácil tener los programas de última tecnología, pero tratamos de ir aprendiendo. En este momento tenemos una maestra que está de intercambio en Nueva York, aprendiendo todo lo nuevo en 3D, cómo generar objetos desde macizo a quitarle partes a generarlos como si fuera impresora 3D. ¿Alguno de ustedes se ha dado una vuelta por diseño? ¿Y qué les parece? ¿Les gusta? Ok, les hablo un poco de la estructura de la carrera. La carrera está dividida en diferentes etapas. Son a partir de salir de arquitectura, ya se cursa del tercero al 10º semestre. El primero y segundo es esta parte de tronco común que todos tenemos y hay discusiones acerca si deberíamos tener todas las diferentes materias de las 4 carreras al principio de la carrera o no. De todas maneras, aunque tenemos un tronco común ahorita de arquitectura, resulta muy útil, ¿no? Tener finalmente los objetos, nosotros lo metemos en espacios y eso nos ayuda. Dentro de los siguientes 2 semestres de la carrera, que serían tercero y cuarto, tenemos ciertas materias obligatorias que son las bases para aprender a hacer bocetos, a entender el proceso de diseño, a saber dibujo técnico en computadora y físicamente, a enfrentar la geometría, a hacer modelos. Nosotros les digo, ¿no? Nosotros diseñamos y probamos las cosas, las generamos en 3 dimensiones, entonces hay que aprender cómo se hacen. Es curioso cuando uno llega allá, yo el primer ejercicio que llegué a hacer allá, utilicé materiales de diseño industrial y lo pegué con pegamentos de arquitectura. Yo estaba acostumbrada a las maquetas de arquitectura, se podrán imaginar el resultado del modelo que presenté, ¿no? Poco a poco uno va entendiendo más, ahora se les exige mucho más, tienen que saber más de cómo funciona el proceso de manufactura de diseño y de dibujo para poder ingresar a la carrera si están interesados, ¿no? Tenemos un área de cultura que es muy importante. El diseño sin contexto no tiene sentido, ¿no? Y eso pasa lo mismo con arquitectura. Entonces tratamos de que todo lo que se genere ahí esté metido en el contexto. Tenemos un compromiso social como la parte de la UNAM de enfocarnos en las necesidades de México. Y verán más adelante, les platico de un proyecto muy interesante que tiene que ver con eso. Tenemos una parte de tecnología que en estos 2 semestres tiene que ver con entrar a estos laboratorios y van pasando por el laboratorio de maderas, de plásticos, de metales, joyería, hacer moldes, textiles, para poder conocer los materiales físicamente y entonces después pensar qué puedo hacer con estos materiales, ¿no? A partir de eso, del 5º al 8º semestre, sigue el proceso de diseño.
se va pasando de un proceso de entender mecanismos a entender el producto, a la producción, a meterlo en el entorno, ¿no? Van pasando por diferentes estrategias. La idea final es que se generen productos que realmente sirvan en el entorno y sean comercializables, ¿no? Porque normalmente tenemos este sueño, yo les digo, de cuando yo entré a la carrera era pensar, yo voy a diseñar un coche. Y entonces te das cuenta que sales de la carrera y en todo caso vas a diseñar la manija del coche, si te va muy bien, ¿no? Entonces, hay muchas opciones que diseñar y cómo insertarlas en el mercado. Sigue teniendo una parte siempre cultural, una parte tecnológica que tiene más que ver con los procesos ahora, con entender si tenemos 50 tipos de maderas, cada madera es buena para utilizarla en un caso, ¿no? Algunas se hinchan, otras se contraen, otras se resecan, hay que entender en qué clima la vamos a poner, qué uso va a tener, qué tanto se va a desgastar, y lo mismo les pasa si están en arquitectura, hay que entender todos los materiales. Tenemos un montón de selectivas, les llamo un montón porque empezaron inicialmente, si eran como 20, ahora tenemos en este semestre 40 y tantas, donde les damos opción a ustedes decidir qué tipo de aprendizaje extra quieren tener, ¿no? Con qué quieren enriquecer su educación. Y algunos de ustedes probablemente ya han ido a diseño a tomar alguna selectiva, y algunos de nuestros alumnos han venido a arquitectura también a tomarlas. Y finalmente, los últimos 2 semestres se trata de hacer la tesis o un proyecto integral que se desarrolla a lo largo de un año y en el cual uno tiene un tutor y director de tesis que te va guiando en este proyecto y te va empujando a que finalmente la idea es que al terminar el 10º semestre hagas tus trámites y te titules, ¿no? Sabemos que eso es un poco un sueño a veces, pero es importante. ¿Dudas de algo de lo que les estoy presentando ahorita? Sí, ¿qué se recomienda? Si tú decides demasiadas selectivas en cada semestre, extras a las que se te está diciendo, el problema puede ser que no tengas la capacidad de tiempo de responder a cada una de ellas y para ti al final no sea enriquecedor. Entonces se les pone te conviene poner tantas que son las que te dicen son mínimo, después de eso tú decides hasta dónde tienes tiempo para tomarlas, ¿no? Si tú las rebasas, no van a entrar dentro de tus créditos, pero vas a aprender más, que muchas veces es lo que les digo, lo importante no solo son los créditos, sino la preparación con la que salgas de aquí, ¿no? ¿Algo más de esta parte? ¿No? ¿Me sigo? Ok. Les voy a presentar un poco cómo es nuestra comunidad. No, me salió al revés. Ok, se los voy presentando así. ¿Cuál es el perfil del diseñador industrial? Tiene que ser una persona muy curiosa. Lo mismo el arquitecto, ¿no? Tienes que ser muy observador y entonces, de alguna manera, el vivir con el lente puesto en el ojo, aquí está puesta directamente una cámara, pero es voltear a ver a nuestro entorno y tratar de entender desde el asiento en el que están ahorita, ¿es cómodo, no es cómodo? ¿El material se limpia fácil, no se limpia fácil, no? ¿Habrá costado mucho dinero hacerlo? ¿Durará muchos años o durará poco? ¿El color es adecuado o distrae, no? Habrá que entender. Hay que tener mucha dedicación y paciencia. Hoy en día ha cambiado un poco. Cuando yo estudiaba la carrera y llevábamos modelos, nos ponían a hacer ejemplos de materiales, incluso los acabados, y cualquier detalle que tuviera mal iba para atrás, ¿no? No sé si todavía ustedes les hacen esta historia de hacer la plaza de los huesitos en plano, que era como lo peor que te podía suceder, y entonces si un huesito te salía mal, era empezar el plano de nuevo. Entonces esta dedicación requiere nuestras profesiones. Se necesita tener una habilidad para dibujar, porque podemos tener una buena idea, pero si no la sabemos plasmar y la queremos meter directo en la computadora, que es lo que nos suele suceder hoy en día a todos, resulta que la mecanizamos directamente. Entonces no hay nada como dibujarla a mano y que entonces eso se vea con personalidad, con vida y podamos entender este proceso de diseño mejor, ¿no?
Tenemos que trabajar en equipo, tener entusiasmo. Aquí vemos del lado derecho está Marta Ruiz, es maestra nuestra ahorita, está muy metida en cerámica y también es parte del taller de diseño. Y entonces vemos cómo es una interacción familiar entre maestros y alumnos. De verdad somos una familia. Hoy en día, la primera generación de diseño, cuando yo les platicaba en 1969, entraron 17 alumnos. Hoy en día, y ya consideramos que crecimos mucho, son 68 alumnos y el trato es bastante personalizado porque se va proyecto por proyecto cada maestro revisando lo que están creando, ¿no? Esto es un poco para que vean nuestros alumnos, los conozcan. Tenemos maestros jóvenes, se han integrado alrededor del 25% de la planta de maestros actualmente es joven y eso nos ayuda a refrescar un poco. Vienen algunos de tener maestrías y doctorados en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos y nos ayuda entonces a tener una idea más fresca de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? En algún momento decía una de nuestras maestras, la que está ahorita a cargo del área de investigación, que era quien iba a venir a platicarles el día de hoy, que diseño industrial incluso hoy en día ha cambiado tanto que cuando nosotros llegamos a un hotel, ya muchas veces ni siquiera tenemos llave, ¿no? La entrada al cuarto es por sensor. Y entonces, ¿en qué se ha convertido el diseño industrial? Hasta en algo que implica ser no material. Tenemos aquí a nuestros maestros revisando con conciencia el proceso de diseño. Si se fijan en las fotos, tienen pruebas de materiales ahí, están con cartón. Entonces, hay veces que por tratar de hacer un modelo perfecto, a ustedes les pasa también en arquitectura, nos perdemos de la parte donde tenemos que conceptualizar mejor. Entonces, en este caso vamos a perder la importancia del material, dedicarnos al concepto y una vez resuelto el concepto, probaremos los materiales. Esto es el trabajo en biblioteca. Nuestros alumnos felices de ser parte. Aquí tenemos un alumno que colabora con proyectos externos, él directamente no es de diseño industrial. Entonces, poco a poco cada vez tenemos más alumnos que intercambian, que es un trabajo multidisciplinario, que vienen de ingeniería, que vienen de otras carreras y colaboran con nosotros. Y tenemos muchos alumnos que se van al extranjero por movilidad a estudiar 6 meses o un año, o alumnos que recibimos. Ahorita tenemos alrededor de 25 alumnos del extranjero en el centro, y eso es muy interesante. Cada uno de ellos también nos enriquece con lo que trae de su lugar. Aquí está Enrique Ricalde, el maestro Enrique Ricalde, que es el coordinador general de diseño, también impartiendo el taller de diseño. En los talleres es aprender a manejar las máquinas en los talleres, pareciera fácil, no lo es, les tienen que enseñar y después nos volvemos adictos a los talleres, porque finalmente, si voltean a ver aquí alrededor del auditorio, es voltear y decir, yo podría hacer esa silla, yo podría hacer esa pared, a mí préstenme el taller y la maquinaria, ¿no? Y les hago lo que quieran. La parte de textiles, hay cursos de pronto que son incluso para hacer zapato, para hacer calzado, esta curiosidad que no pareciera tan fácil como voy a hacer un zapato. Toda la parte de moldes y plásticos. Y ahora les muestro un poco del tipo de proyectos de diseño que se hacen ahí. Lo tradicional, yo les decía, es mobiliario. Aquí tenemos el ejemplo. Cada uno tiene un reto. A veces el reto es el material, que tiene que ser distinto o tiene que ser modular o tiene que aplicarse un espacio pequeño. Todo lo que tiene que ver con iluminación. Objetos especializados, por ejemplo, esta cuchara, que tiene que ver con que sea ergonómica, que yo la agarre y para mí sea fácil. Y si pensamos, no, ahora venden mucho eso, si pensamos cuando un niño agarra una cuchara, no cualquier cuchara le queda. Y cuando una persona con capacidades distintas tiene dificultad para manipular con las manos, también hay que pensar en ellos, ¿no?
Tenemos proyectos que tienen que ver con deportes. Entonces, ¿cómo podemos entrenar en espacios abiertos o en espacios cerrados o deportes específicos de una mejor manera y con materiales durables? Hablando ya de esta parte de ecología, que ya es una necesidad para nosotros, la separación de la basura es el reto. Parece muy romántico, ¿no? Voy a separar la basura, cuando en su casa tienen 5 botes, es una incomodidad y entonces les afea el espacio donde tienen la basura y no resulta práctico y la gente acaba mezclando toda la basura. Entonces aquí era la búsqueda de cómo genero un basurero reciclable con la funcionalidad que ya tienen los normales que nos venden ahorita, que no tengo que hacer esfuerzo. ¿Cómo lo desmonto fácilmente? Se han hecho productos comerciales, esto es con Kickerland. Uno de nuestros exalumnos en algún momento ya ha ofrecido a tener tratos con la escuela y entonces se han sacado una serie de productos que ahora los vemos en la calle y eso es un orgullo, ¿no? De repente entrar a una tienda en la Roma, en la Condesa y ver los productos ahí. Este es un sacacorchos mexicano. Finalmente la estructura básica de funcionalidad es la misma que conocemos desde hace años, pero es darle esta personalidad específica. Más de mobiliario. Hubo un ejercicio que hicieron de bancos, ¿no? Este es un banco un poco infantil, cada uno lo soluciona desde su punto de vista. Otras soluciones fueran estos, que tenían que ser modulables o apilables. El transporte es un tema interesante para el centro y actualmente tenemos en el segundo piso un área donde se desarrollan proyectos especiales y ahora empiezan con el semestre proyectos de transportes. Algunos son bicicletas, otros son transportes que compiten, ¿no? Que son solares. Ahí los desarrollan los alumnos junto con maestros y a veces con la industria. Un poco más de este proyecto de mobiliario. Vemos aquí ese reto, ¿no? De cómo convierto el mismo objeto en algo diferente solo por cambiarle algún detalle. Aquí a veces los maestros les ponen los ejercicios y tienen que probar el producto y entonces o hacen concursos o si son, el año pasado hicieron mecedoras y entonces si los maestros de alto peso se subían en la mecedora y no funcionaban, estaban reprobados, ¿no? Y más de uno definitivamente era un peligro subirse. El famoso concepto de silla. Cuando yo estaba en tercer semestre, uno de mis ejercicios fue hagan 3 sillas distintas. Y entonces es ¿cómo me invento una silla? Y nos rompíamos la cabeza, buscábamos en todos los libros, ¿no? En aquel entonces no teníamos el internet a la mano como ahora. Y finalmente la lección es, no vas a inventar por completo todas las cosas. En algunas solo tienes que mejorar algún aspecto. Quizá es la durabilidad, quizá es la comodidad, quizá es la altura de la silla que no se adapta a México, ¿no? Que tenemos las medidas estandarizadas de otros países. Pruebas de incluso cómo hago esta moda del corte con láser o la impresión 3D, es queremos resolver todo con esta técnica, no todo se resuelve así, pero aquí hay un ejercicio que sí pueden ser piezas por corte láser y hasta podríamos pensar, no necesito una gran empresa para poder ponerme a vender esto, puedo mandar cortar esto y funciona. Lo que tiene que ver con cerámica, mobiliario urbano. También aquí el reto es cómo tengo, en México tenemos el ambulantaje en cada esquina y muchas veces vemos en la madrugada cómo estas personas van arrastrando su puesto de jugos, su puesto de revistas, etcétera, porque no confían uno en dejarlo en un lugar o no tienen permitido. Este es móvil y vemos que lo podemos transportar fácil y que se puede extender y generar un espacio habitable mayor, ¿no? De servicio. Otra opción sobre el mismo concepto. Volvemos una vez más a mobiliario. Aquí experimentar algo como un librero, cómo lo hago móvil, cómo lo hago divertido.
Les voy pasando algunas fotos nada más para que vean las formas. También cosas que tienen que ver con salud. Hay muchos proyectos que se han desarrollado y es decir, identificar que en instrumental quirúrgico, en prótesis, nos faltan muchas cosas, ¿no? Entonces se han desarrollado proyectos con instituciones y empresas que tienen que ver con esto. Objetos decorativos. Si se fijan, vamos experimentando con todos los materiales. Y un poco conforme les voy enseñando, pueden ver toda la rama de trabajos que podemos tener. Podemos dedicarnos a muchas cosas, participar con otras disciplinas y enriquecerlo. Aquí, por ejemplo, la mezcla de cerámica con madera, no todo tiene que ser el mismo material. Productos, esa es otra cosa. A los diseñadores no nos gusta crear productos de necesidad básica porque qué aburrido, ¿no? Yo quiero hacer cosas diferentes e innovadoras. Les platicaba yo que como parte de la UNAM tenemos este compromiso social de reconocer las necesidades del mexicano. Y si pensamos en cómo está distribuida la población de México, tenemos una pequeña población con mucha riqueza y mucha población con pocos recursos y muchas necesidades. Hay que empezar a voltear hacia allá y lo mismo en arquitectura, ¿no? ¿Qué necesidades tienen nuestras personas en específico? No por ser un objeto utilitario básico tiene que ser feo, ¿no? También es buscarle la manera de, al mismo costo que podría ser feo, convertirlo en un objeto atractivo. También en el mundo del juguete se pueden hacer muchas cosas. Tenemos ahora una exalumna trabajando en una empresa que se llama Insitum, que están haciendo un proyecto de juguete y lo van a presentar en alrededor de unas 3 semanas ahí en el CD, si quieren acercarse a conocer la plática que va a dar. El utilizar lo que tenemos a la mano. Si ya tenemos esta botella con agua y la tenemos que transportar, también es divertirnos un poco y entender cómo podemos juntar los objetos. La parte textil hay mucho que experimentar. A veces nos parece que lo textil es ropa y vemos que podemos hacer muchas otras cosas y que muchas sí tienen que ver con el diseño industrial. Este es un proyecto interesante que no recuerdo cómo se llama, este juego mexicano que son maderitas unidas por listones que van bajando y subiendo. Con base en ese concepto, generaron este librero modular que puede ir modificando su forma nada más por cómo le vamos moviendo las piezas que están unidas o por apilar más de un módulo de estas piezas. Fue un proyecto muy interesante. Está aquí sin colores, pero incluso después hicieron la prueba de ponerle color. Volvemos a los objetos básicos. Ir con una cubeta con agua, una vez está fácil, ¿no? Cargarla a lo largo del día varias veces para limpiar, pensemos tan solo los espacios que tenemos aquí en la UNAM, puede ser una pesadilla. Les enseño algunos proyectos de tesis. Si vemos ya desarrollar las tesis es un tema mucho más elaborado y muchos sí resuelven cosas que tienen que ver con salud. Aquí vemos para tratamiento de gonartrosis y entonces hay que hacer toda una investigación para entender cuál es la necesidad de esta persona y generarle algo útil y duradero. En este caso era un proyecto de un triciclo que ocupe menos espacio y entonces es el reto bajo el mismo concepto del triciclo, ¿cómo lo voy a hacer funcionar? Este proyecto es interesante, hace
Poco fueron también en otro lugar donde yo estoy con Chef, se fueron a la central de abastos. No sé si han ido alguna vez. Ok, si tienen la oportunidad de ir, es increíble cómo solucionamos las cosas en México. Resulta que los cargadores de frutas y verduras en la central de abastos para llevar las cosas de un lado a otro tienen que subir unos puentes y entonces es increíble cómo una persona pequeña logra subir el diablo con un montón de cajas en esta superficie. ¿Y por qué no generar una solución que implique menos esfuerzo para esta persona que a la larga va a afectar su salud? Entonces, si se fijan aquí, no se ve estético lo que les estoy presentando, pero tiene un sistema de ruedas y palancas que lo que va cambiando es la posición y entonces va cambiando hacia dónde se va cargando el peso para subir y bajar estas rampas. Los electrodomésticos, hace poco había una discusión ahí en diseño con los maestros de taller de diseño de si no hay que meternos a hacer electrodomésticos en México porque ya los diseñan todos en el extranjero. La realidad es que no por ello lo solucionan todo bien y sí existe mucho campo de trabajo para nosotros en ello. Otra vez volviendo a lo médico. Hablando de modulares, islas, ¿no? Podemos hablar de islas de mobiliario que se adapten a diferentes necesidades. Aquí tenemos un mueble que mientras esta moda que existe ahora, que viene de Nueva York, de yo me meto a la cocina del restaurante, pago un dineral porque me cocinen mientras yo estoy sentada alrededor del chef, ¿no? Entonces esto mismo se lleva a otros sitios. ¿Quién me dice de dónde ya se hacía esto, que nos cocinaran en la mesa desde hace muchos años? Aquí en Japón, ¿ok? Aquí de alguna manera estos puestos ambulantes donde comemos con las gorditas que nos están preparando es algo informal, pero existe de alguna manera. ¿Qué tal si lo hiciéramos mucho más cómodo? Y aquí tengo algo como muy formal, pero podríamos tener un pequeño módulo que estas personas muevan, coloquen en la banqueta, armen ahí su puesto y si de por sí ya va a estar, que esté mejor organizado, ¿no? Para el cliente. Hablando de papel, también, perdón, en los tacos también. Y nosotros tenemos en México esta convivencia, ¿no? Somos uno mismo y además hasta nos hacemos amigos de quien nos atiende en 5 minutos. Y eso es algo que podemos aprovechar y crear objetos para ello, ¿no? La otra discusión es hasta dónde hacer cosas en papel es diseño industrial. Eso es de los gráficos, eso es lo que hacen desarrollo de empaque o es parte de nosotros. Muchas soluciones al final sí funcionan con papel y no sé si han visto estas lámparas que vienen de Escandinavia o que son muy famosas, que algunas las hacen en madera, otras en plástico y otras en papel, que son desarrollos y son objetos completos. Entonces no tenemos que tener limitantes en los materiales. Este es un proyecto complejo que ni bien entiendo que es restauración de libros por succión. Partes de rehabilitación. Las necesidades de transportar, ¿no? La moda, les digo, no solo es yo quiero diseñar coches, hay muchos transportes que son necesarios y que no están bien resueltos. Cuando nosotros entramos a estas tiendas que tienen montacargas que estorban muchísimo, podríamos generar algo mucho más práctico. Generar espacios tal cual, ahí nos mezclamos los arquitectos y los diseñadores industriales, cómo habita un espacio, y el espacio puede ser desde un exhibidor de una tienda como tenemos aquí, hasta estos pequeños módulos que se hacen ahora. Tenemos uno de nuestros maestros que desarrolla habitáculos y entonces el año pasado estaba creando el menor espacio posible en el que puede sobrevivir un ser humano y se sentaba y nos medía, ¿no? A ver, tú siéntate junto a mí si podemos comer 4 aquí, 6 u 8 en esta mesa. Y le hacíamos bromas, de eso no es habitable. Entonces nos decía, estamos midiendo hasta dónde el ser humano puede convivir, no es si es cómodo o no, sino si es necesario. ¿Y qué cultura tenemos que ha explotado eso y lo aplica? ¿La? Asia. En Asia es esta parte donde el espacio es mínimo, ¿no? Incluso nuestro cuarto de hotel puede ser meterte como en una cápsula, ¿no? Entonces a nosotros nos parece una experiencia simpática que vivir.
para ellos ya es algo habitual. Generar ambientes. No hay nada como los aires acondicionados, calefactores y purificadores de aire que no funcionan bien. Proyectos que tienen que ver con alimentos, que hay que tomar en cuenta muchas cosas. En el momento que tiene que ver con salud, alimentación, hay que cumplir con muchísimas reglas. El transportar frutas y verduras parece sencillo, ¿no? Pero llegan todas maltratadas a los supermercados, también es un reto. El mobiliario adaptado realmente a la persona como lo necesita. Más adelante les enseño, les digo un proyecto que es para una comunidad, que es un compromiso social, donde partimos de algo que era para niños, pero no sé quién se podía sentar ahí. ¿Comentarios ahorita? ¿Algo? ¿Nada? ¿Sigo? Les platico este proyecto. En la comunidad de Miravalle, en Ixtapalapa, el proyecto lo empezaron a desarrollar, no sé exactamente, pero alrededor de un año, y han vuelto hace un par de semanas, estuvieron otra vez ahí. El reto es que es una comunidad con muy pocos recursos, donde hay una escuela que como funciona es la certificación, sí la da la SEP, pero no les da nada para poder tener las instalaciones para que estudien los niños. Entonces, las personas de la comunidad han buscado soluciones para poder generar su mobiliario en el espacio de trabajo. Del lado izquierdo, ustedes ven pues yo le llamaría intento de silla para niño, ¿no? Para preescolar, donde lo crearon con materiales, vemos atrás tienen botellas, todo el plástico, lo clasifican, lo cortan, lo mezclan y pasan por todo un proceso y entonces ellos arman con esta capa, siguiendo un escantillón, la forma de una silla. Al llegar a esta comunidad resultaba que, claro, la idea es muy buena utilizando los materiales de la región y con poco costo, pero no tenían ni idea de las proporciones para que un niño se siente adecuadamente en una silla. Entonces, lo que se le pidió al CD es colaborar con la comunidad y generar el escantillón, que lo que tiene en el final, bueno, el que está de prueba ahorita es el de la derecha, después de pasar por todo un proceso de ver en cartón qué era cómodo, generaban el prototipo en cartón, entonces se sentaban, los niños veían si era cómodo, no era cómodo, si se iba para atrás la silla, cumpliendo todas las necesidades que tiene la silla, que el niño no se está quieto, ¿no? Ustedes están quietos ahí sentados, un niño de preescolar todo el tiempo está viendo hacia dónde se mueve y es peligroso. Esta es la comunidad. Fueron a la comunidad, analizaron, si ven alrededor de las jardineras son botellas, todo está concentrado en reciclar el plástico. Ellos generan objetos como este a partir de todos los pedazos de plástico y nosotros tomando la forma en que ellos trabajan se les dio esta solución. Entonces, este es el material, primero se junta todo el plástico, se va clasificando por tipo de plástico y por color. Aquí ya lo tienen clasificado. Después se tritura para tener el material base con el que se va a trabajar, que sería el equivalente a los pellets con los que se trabaja en la industria. Y entonces, muy manual, se van creando capas de plástico. Una es la base, otra, digamos, hasta podemos jugar con el color y darle un diseño especial. Después se le pone cierto plástico para que esto, al presionarlo, quede todo unido. Aquí vemos cómo lo van a prensar. Esta foto no sé por qué está al revés. Aquí está la prensa ya trabajando. Al separar la prensa tenemos una primera capa, pero si se fijan, la silla que vimos era una silla gruesa para que el material resista la presión cuando una persona se sienta. Entonces, este proceso lo tienen que repetir varias veces, cada vez le van poniendo diferente color.
Eso ya es capricho de diseño o del plástico que tengamos recolectado. Hasta tener ya un material grueso que podemos darle forma, ¿no? Termoformarlo. El proceso que siguen en la comunidad, y es el que hay que seguir, es poner el material encima, presionarlo para que agarre la forma del escantillón. Ahí vemos cómo están desmoldando y ya tenemos nuestro primer prototipo de silla. Ahí vemos cómo queda del escantillón a la pieza final que se ha de probar. Y entonces ahí ya es puesta probando en el espacio si será cómoda o no. Si se fijan, no termina de ser un producto perfecto, pero es un producto funcional y que se adapta a la comunidad. ¿Qué se necesita? Entonces ayudarles a juntar el material para poder seguir este proceso y que entonces tengan no sé si son alrededor de 140 sillas para poder amueblar todo su espacio, ¿no? Eso es importante para nosotros, pensar realmente en las necesidades de la comunidad, y no todos los proyectos van a ser grandiosos estéticamente, pero sí van a resolver lo que necesitamos. Aquí volvemos a estar a la silla original para que hagan una comparación cuando sí hay un estudio detrás. Esta silla pareciera que si nos sentamos, ¿qué le va a suceder? Una se puede romper, se va a ir para atrás o se va a ir de lado. No tiene estabilidad la silla, ¿no? La base es muy pequeña, la parte de arriba es más grande. ¿Alguno de ustedes ha colaborado en un proyecto de este estilo, que sea de arquitectura y sustentabilidad o compromiso social? ¿No? ¿Les gustaría participar? Otro proyecto que lo empezó a hacer un ex coordinador y ya se quedó como parte todos los años es el famoso Mayan Design Winter Workshop, que se hace en una comunidad creo que es Campeche. Son imágenes del 2013, la temática tenía que ver con textiles y entonces se invita a diseñadores que colaboren. Algunos son de aquí del centro, otros son del país, otros vienen del extranjero. Se van a este lugar donde están aislados en la selva y entonces están durante, creo que es alrededor de una semana, metidos en estos talleres aprendiendo y sobre todo conviviendo con lo que nos puede enseñar la comunidad. ¿Cuántas veces no vamos de viaje y nos encontramos que los textiles que no, estos bordados mexicanos, que no valoramos en México, allá los venden carísimos y no están hechos como los hacemos nosotros, están hechos industrialmente? Hay que aprovechar lo que tenemos aquí y nosotros utilizarlo para nuestros diseños. Aquí tenían desde un taller que tenía que ver con madera y sacar figuras decorativas, desde hacer tu propio telar, ¿no? Artesanal, como lo hacen en la comunidad, y empezar tú a generar. Vamos a toda esta parte de Yucatán, Campeche, y vemos las hamacas y nos fascina todo lo que hacen, ¿no? Estas sillas con tejidos, pues es aprender nosotros a hacerlas. Los alumnos que se fueron estaban fascinados, se metían en el proyecto y entonces se olvidaban del mundo. Al final hasta terapéutico resulta. Aquí vemos poco a poco cómo se va generando el producto. Este fue en aquella versión todo el grupo de trabajo que participó, que regresaron fascinados. Y no es trabajo fácil, los tenían trabajando horas y horas con las condiciones del entorno, mucha humedad y calor, pero la pasión por aprender lo que se está haciendo ahí hace que se les olvide. Aquí creo que empezamos.
Una de las personas que también marcó el Centro de Diseño Industrial, bueno, desde antes de que se llamara Centro de Diseño Industrial, fue Clara Porcet, que era una mujer que para la época nos abrió camino a las mujeres. En México no estaban acostumbrados a las mujeres que se metían de lleno a la producción y ella venía de Cuba, se casó con un mexicano, se quedó aquí y adoraba México. Y también trabajó con arquitectos muy famosos de la época y empezó a hacer mobiliario, y mobiliario con inspiración mexicana. Al morir ella, queda un premio Clara Porcel, queda un fondo de dinero que se ha utilizado para hacer cada 2 años un concurso donde las mujeres entran y generan productos, no proyectos, y se dan premios a la creatividad y a la innovación que tienen estos. Esta es la exposición del que fue el año pasado. Vemos que hay todo tipo de proyectos. A veces se confunde y se cree que es solo mobiliario porque era lo que realmente hacía ella. Si se fijan, del lado derecho incluso tenemos hasta un gancho para colgar ropa de innovador. Tenemos juguetes, artesanías. A veces algunos de los proyectos que entran a concurso, si no te los explican, no entiendes bien en dónde está la innovación, pero generan cosas muy interesantes. Aquí pueden ver del lado derecho cómo genero un... Esto, nosotros estábamos acostumbrados en México a espacios grandes, ¿no? Y entonces la arquitectura, si pensamos en la Ciudad de México hace 50 años, había muchísimas casas, pocos edificios, porque el terreno nos lo permitía. La tendencia actual es que se están tirando todas las casas y si se fijan en muchas de las colonias del centro de la ciudad, están construyendo edificios de departamentos con espacios muy pequeños. Y ahora la pregunta es, ¿cómo habitamos estos espacios que si a mí me dicen, te entrego un departamento de 60 metros cuadrados con 3 habitaciones, 2 baños, la sala de estar, cocina, ¿de qué tamaño es cada espacio? ¿Han entrado alguno de estos? ¿No? Ok, incluso te dicen, aquí cabe una cama king size y es literalmente, cabe la cama king size. ¿Cómo entro al cuarto? ¿Cómo me muevo alrededor? No tiene sentido. Pero son los espacios que tenemos que habitar ahora. La pregunta es, ¿cómo los vamos a habitar? Una parte le corresponde a los arquitectos cómo generar en espacios pequeños que nosotros sintamos que estamos en un lugar más grande. ¿Qué se les ocurre? Uno, reducir el mobiliario, exactamente. Los muebles que yo me río cuando voy a Liverpool o Palacio de Hierro y veo estas salas enormes, si han ido a Casa Palacio, todavía peor. Entonces son espacios para estas casas que se hacían en el Pedregal, preciosas, enormes, ¿no? Con una vista a jardines, pero ya no aplican para los espacios de ahora. Puedo reducir el material, aquí digo el mobiliario, aquí ven el ejemplo del lado derecho. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueden hacer? Modular el espacio. Estos espacios inteligentes que se empujan paredes o que la cocina, claro, hay excesos, ¿no? Donde la misma cocina es el baño, nada más le gira cierta parte. Todavía no creo que estemos acostumbrados en México a eso, pero un poco hacia allá vamos. ¿Cómo reinvento el mismo espacio y hago que mi cuarto sea una sala de estar durante el día? Porque si va ahí un niño y el niño va a jugar ahí adentro, pues no va a jugar todo el tiempo encima de la cama, ¿no? Vemos aquí la influencia todavía de representar lo mexicano que tenía Clara Porcet. Vemos que muchas mujeres al presentar sus proyectos siguen inspiradas totalmente en la parte tradicional del diseño mexicano. Existe también mucho diseño mexicano moderno.
Esta fue una exposición de bicicletas que se hizo en el Franz Mayer. El Museo Franz Mayer nos ofrece en muchos momentos, existe el trato, ¿no?, de ofrecer su espacio para exposiciones que tienen que ver con diseño industrial. Entonces es maravilloso porque sí se puede generar exposiciones muy interesantes que quizá no tenemos la posibilidad aquí en la UNAM, y de abrirlo a que nos vean en otras partes, ¿no? No solo estemos aquí encerrados. En este caso, se hizo el evento de inauguración, aquí vemos toda la parte de protocolo y vemos la cantidad de bicicletas que se generaron expuestas. A simple vista parecería que todas son iguales. ¿Alguno de ustedes le gusta andar en bici? Ok, ¿y qué diferencias hay de una bici a otra que puedes decir odio esta bici o sí me gusta subirme? Efectivamente, no todos los cuadros son para todos los tamaños de persona, ni para hombre o mujer. El manubrio, si vemos la especialidad, ¿no?, según el tipo de bici que vayamos a usar, si es de montaña, de ruta, de ciudad, etcétera, está colocado diferente y para la persona en específico. El asiento, ¿qué pasa con el asiento? Efectivamente, ¿no? Uno de los problemas de los novatos en bicicleta es que nos bajamos de la bicicleta adoloridos por una semana, ¿no? Yo nunca me he subido en ecobici. La verdad me da miedo circular en bicicleta por la ciudad y no por otra cosa que porque no tenemos educación vial, ¿no? Pero cuando yo los veo en la ecobici van manejando así. Y entonces al principio yo pensaba que mal van en la bici. La realidad es que la bicicleta no está bien resuelta. El peso. El peso de la bicicleta es muy importante. Hay quien para bicicleta de montaña paga 100,000 pesos por tener su bicicleta o para competir en un triatlón. Y es increíble cuál sería la diferencia de una bicicleta de 5,000 a 100,000. Hay mucha diferencia. Claro, llegaste a un punto muy importante. Si la bicicleta se convierte en un transporte para nosotros, que no es lo mismo que sea recreativo y yo voy con ropa deportiva, me subo a la bicicleta y hago la actividad, resulta que la gente que va a trabajar, yo los he visto, que si está mojado el pavimento como el día de hoy, llegan y sonará de broma, pero como zorrillos a su trabajo, todos manchados por atrás de que la salpicadera va regresando lodo, ¿no? O si queremos cargar objetos, es un reto, y pensando en una maqueta, ¿dónde pongo una maqueta? Tendríamos que pensar en eso. Si son transportes, tienen que llevar objetos y qué tipo de objetos transportamos en México. Si subimos al metro con pacas así enormes de cosas, ¿no? Hay que pensar que el mexicano transporta muchas cosas por su trabajo, ¿no? Por la naturaleza de la forma de vida que tenemos. ¿Qué más se les ocurre de la bicicleta? El tamaño también, los cambios, el pedal, y nos podríamos seguir cada elemento que tiene la bicicleta, que esto sería lo simpático de haber ido a esta exposición y entonces acercarse y ver en qué se enfocó cada uno de estos alumnos al generar una bicicleta y ver qué solucionó. Se dice, por ejemplo, en las carriolas de bebé, una maravilla es, te venden que que sea inflable la llanta para que entonces sea todoterreno, pero entonces el problema es que se poncha la llanta y qué demonios haces a medio camino sin tu carriola funcionando. Otros te venden entonces estas llantas que no se pueden ponchar, ¿no? Pero entonces son más pesadas. Entonces, todo tiene una justificación de acuerdo a la necesidad que tenemos. El chiste, insisto, como les decía al principio, es aprender y acostumbrarnos a observar nuestro entorno y nos volveremos expertos
No sabemos si el día de mañana algunos de ustedes entren a diseño industrial o se queden en arquitectura del paisaje o lo que estén estudiando o su profesión, pero acabamos luego cruzando profesiones. Yo les digo, por ejemplo, que soy diseñador industrial con maestría en sensores y multimedia, que después me dediqué al diseño gráfico y la publicidad. A partir de ahí también doy asesoría en mercadotecnia para empresas y entonces resulta que uno va cruzando, ¿no? Va uniendo todas las profesiones en una. ¿Qué es lo que funciona de esto? Ir observando y aprendiendo a nuestro alrededor. Podemos volvernos expertos en aquello que nos apasione, ¿no? Les sigo nada más pasando algunas fotos de la exposición que tenemos aquí en la foto anterior al arquitecto Massari. Los modelos que se hicieron. Primero una parte que también se ve en diseño industrial son los mecanismos. Si yo no entiendo los mecanismos, ¿cómo voy a generar objetos que funcionen y que necesitan mecanismos? Entonces, si alcanzan a ver en estos, movieron en algunos hasta cómo están colocadas las ruedas, ¿no? Pareciera que no tienen equilibrio. Efectivamente, a veces hacemos unos experimentos que no funcionan, pero el aprendizaje está en qué tal si sí funcionaría. Así fue como se fue inventando todo a lo largo de la historia, ¿no? No teniéndole miedo a probar. Creo que sí, aquí ya es el inicio. Preguntas, inquietudes que tengan. Gracias. Cada uno tiene su plan de estudios. Yo podría decir, y quizás si me escuchan me matan, que es un poco de romanticismo, que Ciudad Universitaria finalmente enamora a todos y queremos estar aquí, y que finalmente la historia del diseño industrial en la UNAM viene de Horacio Durán, algo que poco a poco se ha ido corriendo el rumor y entonces ustedes mismos han ido subiendo el nivel de exigencia para entrar con nosotros, porque cada vez se preparan más para llegar con nosotros, por lo tanto, el nivel que se requiere es más alto, ¿no? ¿Qué te podría decir yo? El rumor que les corre a ustedes es que sepan hacer buenos bocetos y buenas representaciones a mano. Hay quien les da cursos y entonces nosotros los reconocemos y nos da risa porque este pasó, no voy a decir el nombre de la empresa, lo que sea, pero pasó por ahí también porque se le nota por cómo dibuja. Más allá de dibujar así, es la creatividad que tienen ustedes, lo que han probado ustedes a investigar proyectos. No, a veces nos ponen 25 proyectos, pero de los 25 realmente no hicieron nada con ciencia. Entonces yo les diría que se vea el proceso en el cual ustedes detectan una necesidad o una problemática dentro de algo que ya existe, analizan todo lo que hay alrededor de eso, ven posibles soluciones, generan el resultado y este resultado quizá no está tan bien dibujado, pero es una solución más real y más creativa, ¿no? Hacia ahí yo te lo enfocaría. Todos aquellos cursos que tomen antes les ayudan. Si se meten a un curso de un taller para saber manejar un material o para trabajar algo en computadora en 3D o cursos de procesos de diseño, de entender un poco, ¿no? Cómo se piensa el diseño en objetos, que no es lo mismo que en espacios, eso te ayudaría mucho. Bueno, respecto al ingreso, ¿es necesario tener conocimientos previos acerca de materiales para la elaboración de talleres? Bueno, para taller. En realidad los talleres se les enseñan ahí, pasan por un propedéutico ahora que antes no se hacía y después cuando ya entran a tercer semestre van pasando por los diferentes talleres. Entonces eso no es necesario, pero todo aquello que tú aprendas antes a ti te va a facilitar la carrera. La carrera no es fácil, es una carrera de tiempo completo, es una carrera, yo les decía ahora que empezaba los de nuevo ingreso, ahora en agosto, les decía, esta es una carrera de pasión. El alma la van a dejar allá adentro porque viven allá adentro. Si les apasiona, las horas se les van a pasar muy rápido. Todo aquello que tú aprendas antes te va a hacer más fácil este camino, pero no es que si no dominas los materiales no vayas a entrar. Se te ve más como el potencial a desarrollar que lo que tú sepas. Por ejemplo, estos proyectos pues
yo sé que son como muy caros de hacer, bueno, o sea, como todo, llevar a cabo todo el proceso. Entonces, bueno, o sea, mi duda es si cuando tú estás, bueno, formas parte como de un equipo, tú haces todo, recibes como apoyo por parte de la facultad o de algún patrocinador así como para realizarlos, o va todo por tu cuenta. Ok, mira, tenemos en este momento por generación alrededor de 70 alumnos, porque algunos son externos, otros están recursando, ahora de nuevo ingreso aceptamos este año 68. Del total de la comunidad, yo te puedo decir que 75 en este momento tienen algún tipo de beca. No es otorgada por nosotros, pero existen muchas becas alrededor. La UNAM da muchos apoyos y eso lo tienen, ¿no? La otra parte, viniendo de arquitectura, el gasto de material en arquitectura también es bastante considerable. Lo podrías tomar, que ahí te va a suceder así. Cuando tú llegas allá, en la parte de los laboratorios, o como lo entienden más fácil, son talleres, sí se les pide que paguen una cantidad o que lleven el material. En los talleres de diseño se van a encontrar con que incluso trabajan con cartoncitos y pedacitos de espuma al principio, porque los maestros no quieren que ustedes se enfoquen en el material en sí, sino en resolver y entender la forma y entender cómo funciona. Entonces, parece más caro finalmente de lo que es la carrera. Sí, bueno, no sé, se rumora también en la facultad que tanto arquitectura como diseño industrial van a cambiar de plan. Más o menos en qué consisten los cambios en el plan de estudios. De arquitectura, sinceramente, Diseño. sí. De arquitectura yo sé, porque en eso yo no estuve involucrada, yo tengo poco tiempo en la coordinación, pero algo que se estaba analizando es si se metían materias de las 4 carreras en el primer año, para que en el momento que ustedes cambiaran de carrera ya tuvieran adelantada una parte. Ha sido un proceso complicado, lo podrán preguntar ustedes en arquitectura, no sé realmente en qué vaya a terminar ahí. En diseño lo que se está viendo, el plan que nosotros utilizamos ahorita fue aprobado en el 2004. Ustedes piensen que estamos en el 2015 y que los alumnos que entraron en este momento a la carrera van a salir 4 años después, en el 2019, pensemos que porque no se retrasaron en nada, ¿no? Y no se fueron de movilidad un año a otro país, y entonces van a salir alrededor del 2019-2020 necesitando otras cosas distintas a lo que sucedía en el 2004. Lo que se discute ahora es qué tanta información teórica hay que darles, si no los estamos saturando de información y perdiendo un poco el centro del diseño, cómo los ponemos más en el contexto de las necesidades de México, que a lo largo de toda la plática les he insistido mucho. También ver el proceso de diseño como se los enseñan los maestros sigue siendo muy bueno. La verdad, eso cuando me preguntaban si te vas a FES Aragón o aquí al CIDIM, lo que tienen los maestros de aquí es que como empezaron, desde que empezó la carrera, algunas de las fotos antiguas que les enseño yo de repente por aquí son los maestros que siguen ahorita aquí, ¿no? Y tienen mucha experiencia en el medio. Entonces, el proceso de diseño funciona, pero hay que ver cómo lo insertamos actualmente. Cuando yo les decía que hoy en día quizá el diseño industrial va también pensado en el sensor con el que yo abro la puerta para entrar a un cuarto, es que cómo convierto el diseño industrial en un no objeto. No, hay que cambiar la mentalidad, meter la tecnología, entender las redes sociales, ver cómo hay que cuidar más y utilizar más los materiales de nuestro entorno. Entonces, hacia allá se está moviendo el plan. Todavía no se decide exactamente qué, se supone que tiene que salir pronto, pero es tratando de adaptarlos a las necesidades. Si este plan entra dentro de un año aquí, estamos pensando que 4 años después va a salir el primer alumno y tenemos que tratar de entender qué va a necesitar profesionalmente esta persona el día que salga, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de entender. O un proyecto, o sea, nada más un objeto, o cuál es exactamente el que se pide. Ok, bueno, los requisitos, primero tienes que aprobar todo el primer año de arquitectura, no puedes tener ninguna materia pendiente. Otra, tienes que presentar esta carpeta. Esta carpeta, si tú me presentaras solo un proyecto, puede que me hables mucho de tu proceso de diseño o de entender cómo enfrentar un problema,
pero no me vas a dar muchas opciones de ver qué te ha interesado y cómo lo has resuelto de diferentes maneras. Entonces vale la pena que pongan más de un proyecto, pero no me rellenen. Este año veíamos incluso algunos, ¿no?, que tienen cosas que hicieron en la primaria, en la secundaria. Efectivamente, la creatividad, yo les puedo platicar que cuando yo iba en primaria, mi muñeco favorito era un muñeco de cartón con Durex, hecho por mi hermana, y yo le hacía ropa, le hacía la casa de cartón, le quitaba a mi mamá lo que quedaba de los empaques de leche, de botes de plástico, etcétera, era con lo que yo armaba. Si lo preguntas, claro, uno entonces te das cuenta que lo traes, pero no son cosas que puede uno poner en la carpeta por demostrar que desde su infancia uno era creativo, porque desde el lado profesional uno lo ve y dice, ok, pero enséñame cómo evolucionaste esta creatividad, ¿no? Entonces, varios proyectos recientes sería la idea. Otra cosa que tienen que pasar es una repentina, se les cita ahí por grupos, se les ponen ejercicios, tienen un tiempo determinado para resolverlos y se ve cómo lo enfrentan ustedes. ¿Qué tanto exploran diferentes soluciones para esto o solo se quedan en una y tratan de trabajarla muy bien? ¿Y qué tanto tratan de innovar en esto que nos están presentando, ¿no? La otra es una entrevista. Esta entrevista da miedo, lo sé. Es frente a 3 maestros ahí de diseño, ¿no?, de diferentes especialidades, se hacen equipos equilibrados y entonces nosotros les preguntamos un poco, platícame, explícame tu carpeta, explícame por qué quieres estar aquí, explícame qué sucedería si no entras, ¿no?, qué tan importante es para ti esta profesión o qué versatilidad tienes tú profesionalmente en la mente. Y entendemos un poco si están preparados para esta carrera, porque les digo, no es una carrera fácil, es una carrera fascinante, pero fascinante como si te fascina la arquitectura. Yo cuando entré a arquitectura, la verdad, porque yo desde muy chica sabía que quería estudiar diseño industrial, pero yo me enamoré de la arquitectura y es como yo digo, mi segunda profesión de corazón, me hubiera encantado también desarrollarla, ¿no? Entonces también les medimos un poco eso. Si realmente están convencidos o tienen otras inquietudes para estudiar. Con respecto a los proyectos, tienen que ser, o sea, soluciones que hayamos dado a alguna necesidad que teníamos o que tuvo alguien cercano. Y si no tenemos proyectos, ¿qué cosa puede ser? Si no tienes proyectos que hayas hecho físicamente, sí los puedes tú haber desarrollado en papel. O sea, no es que tengas la mesa terminada o el pedazo de bicicleta que transformaste, ¿no? Que hay quien desarma una bicicleta y la cambió porque se la dio su abuelito y ahora hizo un nuevo objeto. Si no tienes eso, sí tienes que trabajar a lo largo del tiempo antes de entrar a diseño, el mostrar tu inquietud por hacer este tipo de cosas. Porque si tú llegas y dices, me interesa mucho y creo que tengo mucha habilidad y me ha ido muy bien en arquitectura, tengo 10, pero no nos muestras, no tenemos forma de ver realmente si tienes las aptitudes para entrar a la carrera. Entonces pónganse a desarrollar. Se pueden acercar con nosotros al CD, ¿no?, y pedir un tour o sentarse a platicar directamente y decirnos cuáles son sus inquietudes, acercarse a los maestros de taller de diseño y decirles, bueno, platícame un poco del proceso de diseño para que ustedes lo desarrollen desde ahora con ejercicios. Bueno, quería ver si lo del promedio afectaba para entrar. Ok, sí necesitas un promedio mínimo, pero realmente la mayoría lo cubre. O sea, en eso tu promedio no va a ser el problema. El chiste es que no dejes ninguna materia colgando de arquitectura, que trates de no irte a ningún extraordinario, porque si tú haces el proceso de selección y quedas aprobado por nosotros, nosotros les damos los resultados antes de que pasen los extraordinarios. Tú quedas limitado a pasar el extraordinario para entrar con nosotros. Si por algo ese extraordinario no lo logras pasar, aún estando aceptado te quedaste fuera, ¿no? Y tendrías que esperarte un año, volverlo a intentar, y eso en tu tiempo curricular, no sé si ustedes saben cuánto tiempo tienen para terminar la carrera, sea de arquitectura cualquiera. 7 años y medio, ¿no? Efectivamente. Entonces va pasando el tiempo. Si tú dices, vuelvo a intentarlo en 2 años, son 2 años que están corriendo en tu tiempo de carrera, ¿no?
Entonces vale la pena tener buenas calificaciones, pero sobre todo es porque no arrastren ninguna materia. Pero eso se refiere a los 2 primeros semestres, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, una vez que entran a diseño, si me preguntas si es importante el promedio, ¿qué es importante? El promedio, a mí tener un muy buen promedio de la carrera me ganó una beca para estar un año en Barcelona con la maestría todo pagado. Entonces, si ustedes quieren estudiar un posgrado, claro que vale la pena porque les abre la puerta automáticamente a poder estudiar si no tenemos los recursos para pagarlo y si sí tenemos los recursos a ser aceptados en cualquier universidad del mundo. Sí vale la pena hacer el esfuerzo. Ok, gracias. Actualmente son 2. Hace tiempo no teníamos número, pero también era desgastante para el alumno. La idea es tratar de reducirlo en el nuevo plan de estudios a que sea solo un intento, porque les afecta mucho el que no entran, se esperan un año, no entran y entonces una parte se van decepcionando y entonces no avanzan ni aquí ni avanzan allá. Y la otra es que llegan justo al punto donde cuando toman la decisión incluso de me quedo en arquitectura fascinado, ya tienen poco tiempo para terminar la carrera. Entonces tratamos nosotros ahora de ayudarlos, incluso cuando hacemos los exámenes de admisión, como tener muy claro y ser muy objetivos en darles a ustedes de si eres apto y entras o de verdad sigue la carrera en lo que te guste, ¿no? Las pruebas para entrar a diseño industrial, porque escuché acerca de una amiga que entró para actuación y desde el inicio le hacen pruebas, ¿no? Todo físico, psicológico, de teoría. ¿Y no han pensado cómo hacerlo desde el principio? Esa es una buena pregunta. Tú piensas que ahorita en esta generación, si no me equivoco, entraron 1,300 personas a arquitectura, ¿no? 8. 1,308. Tratar de, y estas 1,308, algunas ya tienen claro que quieren ir a diseño industrial, otros en el camino van descubriendo el mundo. Imagínate nosotros tratar dentro de estos 1,308 de detectar quién podría funcionar bien en diseño industrial y entonces tratar de alguna manera como de empezar a jalarlos, ¿no? Sería muy complicado. La opción sería que entraran directo a la carrera, como lo hacen otras carreras, pero por el cómo funciona el CD, si nosotros hiciéramos eso directo tendrían que entrar muchos más alumnos y no se les podría dar el servicio que tiene hoy en día. No saldrían preparados como salen ahorita, no tiene la capacidad del centro de atender a muchos alumnos como afortunadamente sí lo puede hacer arquitectura desde el inicio. Ya, gracias. ¿No? Bueno, cualquier duda que tengan, estamos ahí a su disposición en el CD, se pueden acercar con nosotros a platicar, preguntarnos nuestras dudas, les digo, dar un paseo por ahí, experimentar un poco con nosotros y vivirlo, ahí estamos para ustedes. Yo sí escuché sobre un curso que da la facultad, no sé pronunciarlo, sketching, pero que lo da la facultad, no es la empresa que nos agarró desde el inicio, sino que lo da la facultad. Y quisiera saber si lo dan ustedes o cómo es ese, si lo ha escuchado hablar sobre él. Sí, nosotros directamente no sería ético darles cursos, porque el que nosotros les demos cursos desde antes sería, por un lado, un compromiso de aceptarlos. Si yo te estoy preparando, ¿cómo después te digo que no estás preparado para entrar conmigo? Y como desafortunadamente no tenemos la capacidad de aceptar a todos los alumnos que quisieran entrar, este año yo no estaba todavía a cargo, pero creo que fueron alrededor de 200 los que trataron de entrar a diseño. Entonces, si a estos 200 les diéramos un curso, sería ético darles un lugar para estudiar. Entonces, nosotros directamente no podemos, pero cualquier curso que tú tomes fuera te puede ayudar siempre y cuando no creas que entonces ahora todo se trata de representarlo como te enseñaron en el curso, que ese es el problema que tienen estos cursos, que ahora dicen, ahora voy a demostrar que sé dibujar muy bien, pero ¿dónde quedó el concepto y dónde quedó el proceso de diseño? Que es lo importante. Yo nada más agrego, los cursos, la facultad solo da, hasta los cursos que son curriculares, que son los de las licenciaturas,
los extracurriculares y los cursos de educación continua. Todo lo que no sea de esas áreas no es de la facultad, ¿no? Digamos, pueden anunciarlo como de maestro de la facultad, como sea, pero digamos, los únicos cursos inscritos en la facultad siempre tendrán que ser a través de esas dos vías, digamos, los que no son curriculares serán extracurriculares, que es a través del área de difusión cultural, y los de educación continua, que bueno, es en toda el área de educación continua, que ahí hay también gran variedad de cursos, pero en realidad ya son para más, digamos, niveles ya más de profesionalización, pero no hay otros. ¿Algo más? Bueno, entonces te damos las gracias y A este ustedes. es un reconocimiento que te da la dirección por apoyarnos en ampliar. Ahí, te lo entrego, junto con este libro que es un obsequio también que la facultad te da por venir aquí a ser parte del Miércoles FA y digamos como parte de este programa de licenciaturas de la Facultad de Arquitectura.